Gracias amigos internautas de Noticias Bajío Oficial, es un placer estar con ustedes el día de hoy desde León, Guanajuato, desde el Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional. Estamos en el segundo informe de labores legislativas del diputado federal Fernando Torres Graciano. En este evento lo van a acompañar, o ya lo acompañan, Antonio Guerrero Horta, presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional aquí en León, así como la secretaria general, Gela Franco Sánchez, secretaria general del Partido Acción Nacional aquí en León, Guanajuato. Así que en breves minutos ya vamos a iniciar. Muy bien, estoy corriendo el conteo, ahorita se va a ver a la transmisión. Muy bien, 40 segundos para estar con el tema. ¿Está bien el conteo, Omar? ¿Sí? Muy bien. Diez segundos. Ánimo. ¿Qué tal? Me gusta saludarlos. Antonio Guerrero Horta, presidente del Comité Directivo Municipal del PAN de León. Estamos en nuestra junta informativa con acciones y resultados del diputado y militante del Partido Acción Nacional, el licenciado Fernando Torres Graciano. Fernando, muy buenas noches. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan. Gela, muchas gracias por recibirnos. Le damos la bienvenida también a la Secretaría General del Partido Acción Nacional, Gela Franco. Gracias, Toño. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy a nuestra reunión de Comité Directivo Municipal. Fer, un gusto tenerte aquí en casa. Bienvenido. Muchas gracias. A nuestros invitados, bienvenidos, están en su casa, bienvenidos. Bien, pues acciones y resultados, con fundamento en el artículo 127, fracción primera, inciso B, de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, así como el artículo 9, inciso D del Reglamento de las Relaciones entre el PAN y los funcionarios públicos de elección, postulados por nuestro partido, le cedo el uso de la voz al licenciado Fernando Torres Graciano con el tema acciones y resultados de sus trabajos legislativos. Fernando, un gusto saludarte. Muchas gracias. Primero que nada, yo quisiera agradecerte el espacio, la oportunidad de estar aquí, así que en casa, en el Comité Municipal de León, pudiendo platicar con la militancia, con los simpatizantes del Partido Acción Nacional, con la gente que nos está siguiendo en este momento a través de las redes sociales, y agradecer también a la Secretaria General, agradecer a quienes nos acompañan aquí de manera presencial, y por supuesto también un agradecimiento a que nos hacen posible que estemos transmitiendo, que nos apoyan aquí en la parte técnica. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. También quiero aprovechar la oportunidad para mandar un agradecimiento a toda esa gente que pues, nos toca compartir, vivir con ellos situaciones en la cámara, en el trabajo, al ciudadano que muchas veces nos para en la calle y nos dice, oigan, hagan esto, hagan aquello, ¿por qué no se fijan en tal tema? Y que con sus opiniones nos alimentan y nos ayudan a mejorar nuestro trabajo, a quienes han dado la confianza y nos han dado la oportunidad de poder seguir trabajando desde el Poder Legislativo a nivel federal para pues, poder contribuir y seguir poniendo, yo creo que eso es muy importante, el nombre de Guanajuato y de los panistas de Guanajuato allá en el Congreso de la Unión. Entonces, si les parece, quisiéramos entrar ahorita con un video inicial sobre el trabajo en la Comisión de Vivienda. Te saluda Fernando Torres Graciano, diputado federal del PAN. Hoy quiero compartir contigo las acciones, las propuestas, las iniciativas que hemos impulsado en el Congreso de la Unión. Temas que tienen que ver con lo que te preocupa. Impulsamos una reforma a la ley del Infonavit con la intención de mejorar las condiciones del crédito y el monto para que los trabajadores puedan acceder a una vivienda digna. Pero vamos a seguir impulsando cambios y propuestas para tu seguridad y para tu mejor nivel de vida. Regreso con usted, diputado,
Bien, pues miren, me gustaría compartir con ustedes, más allá de la numeralia, que luego es mucho los números y los detalles, y para hacer esto un poquito más dinámico, pues las situaciones que estamos viendo allá, cómo se da el día a día, cómo es ahorita la dinámica en la Cámara de Diputados, con una mayoría del partido de Morena, que muchas veces no ha permitido que haya mayores consensos, avances, y que simple y sencillamente impone una mayoría, y que la situación a veces es complicada. De verdad es que en muchas comisiones o en el mismo pleno, pues es hasta un poco pues desesperante saber que no puedes avanzar o que no se escuchan las propuestas que se presentan. Yo quisiera decirles que pues el trabajo que hacemos, pues en realidad es el trabajo de un grupo parlamentario. Yo creo que, siempre he dicho, lo deberíamos hacer estos informes todos juntos, porque finalmente pues no se entiende el trabajo aislado de un legislador sin el conjunto del grupo parlamentario, en este caso del PAN, porque las propuestas al final del camino pues se impulsan por todo el grupo parlamentario. Y yo la verdad es que soy un convencido que somos una fuerza política ahí en la Cámara, que sí, nos hemos opuesto, nos oponemos, pero también proponemos. Hemos dado la batalla en muchos de los temas que consideramos nosotros le afectan al ciudadano de manera directa. Y en ese sentido, pues también en lo personal y en lo particular, pues tratar de cumplir con las responsabilidades que tenemos en las comisiones en las que participamos, como es el caso de un servidor, que soy integrante y secretario de la Comisión de Vivienda, de la Comisión de Defensa Nacional, en la Comisión de Seguridad Nacional y en la Comisión de Gobernación. Pero que bueno, el conjunto de nuestro trabajo con otros compañeros y cada quien en su expertise, en el conocimiento que tiene de los temas, pues nos parece que es cuando se hace un equipo que hoy por hoy quiero comentarles y compartir, que se nos ve al grupo parlamentario del PAN como la única oposición ahí en la Cámara de Diputados. Y nos lo han dicho compañeros legisladores de otros partidos. Dicen, bueno, pues es que realmente los únicos que han dado la batalla, que son combativos, que sí señalan, que sí proponen y que han estado ahí de manera muy tenaz y permanente, pues son el grupo parlamentario del PAN. Y eso nos da orgullo, porque finalmente cuando decimos proponemos y nos oponemos, pues es que es en función de lo que creemos que se requiere para avanzar en la agenda de temas que a la gente le preocupan. En lo particular hemos avanzado también en temas, como ya lo comentábamos en el video, de vivienda para mejorar las condiciones del crédito, para mejorar el monto del crédito, para que los derechohabientes puedan acceder de una manera más rápida a los créditos de Infonavit. Finalmente es un tema muy sensible y fueron reformas que impulsamos a través de la ley del Infonavit. Logramos también, ahora que arrancó la pandemia ahí por los meses de julio, agosto, septiembre, y que empezaban a darse los efectos del desempleo, que se pudiera dar a través de un acuerdo administrativo, que el Infonavit pudiera dispensar y no cobrar los intereses de aquellos trabajadores que se hubieran quedado sin trabajo y consecuentemente sin poder pagar de manera puntual su mensualidad de su crédito de Infonavit. Entonces se logró que no pagaran, que se les descontaran esos intereses, que incluso se les diera una prórroga de 3 meses en lo que la situación se mejoraba. Y creo que eso fue un tema que pues vino a ayudar mucho o poco, pero al final de camino un apoyo a los trabajadores que por alguna situación pues se vieron en complicaciones económicas o que peor aún habían perdido su empleo. Y que poco a poco se está tratando de que se mantengan esos empleos y se recupere la economía. En la Comisión de Defensa Nacional también pues hemos impulsado temas que tienen que ver con mejorar las condiciones sociales, laborales, las prestaciones de retiro, las prestaciones de la familia, cuando un elemento de las Fuerzas Armadas por alguna situación lamentable pierde la vida, y que la familia de esos elementos de las Fuerzas Armadas pues tenga esas prestaciones y el apoyo por parte del gobierno para sus hijos, para esas familias que nos prestaron a estos héroes que muchas veces son anónimos, pero que han hecho posible que a través de las Fuerzas Armadas, de la Marina, pues podamos contener en muchas ocasiones problemas de inseguridad, problemas de narcotráfico, pero también hay que decirlo, problemas como lo que está viendo ahora en Tabasco de desastres naturales, y que siempre están ahí las Fuerzas Armadas apoyando, respaldando, y por eso nos parece importante
revisar las condiciones laborales, las prestaciones laborales, las condiciones de sus retiros de los elementos de las Fuerzas Armadas, y creo que fue un tema que también salió adelante. Si les parece, vamos a ver otro video. Te saluda Fernando Torres Graciano, diputado federal del PAN. Hoy quiero compartir contigo los resultados de un segundo año de trabajo legislativo. Te comparto que de manera decidida impulsamos la creación de la Guardia Nacional. Sabíamos que ese es un tema que nos preocupa a todos, a ti y a tu familia, en Guanajuato y en el país. Por eso, no dudamos en apoyar la creación de la Guardia Nacional. Sin embargo, y desgraciadamente, el gobierno federal o no puede o no quiere dar resultados. Pero habremos de seguir exigiendo para recuperar la seguridad que tanto queremos. Voy, maestro, Acciones y resultados, perdón. Acciones y resultados. Estamos con el informe de actividades del diputado Fernando Torres Graciano, diputado por Guanajuato. Les recuerdo el número de WhatsApp para que se comuniquen, manden su mensaje, su pregunta. 477-842-9375. 477-842-9375. Adelante. Como ya lo comenté, somos un grupo parlamentario que nos oponemos, pero también proponemos. Y también hemos apoyado algunas decisiones para que sea por parte del gobierno federal pues una responsabilidad y una obligación de cumplir, y no solamente se nos quiera señalar como una oposición que todo critica. Y así es como nosotros en su momento aprobamos y estuvimos a favor y votamos a favor de la creación de la Guardia Nacional, así como de varias reformas de la Administración Pública Federal, porque bueno, era entendible que llegaba un nuevo gobierno y que si querían organizarse de una manera diferente, si querían crear nuevas instituciones, si querían revisar este tema de seguridad pública a través de la Guardia Nacional, pues que no se dijera que el PAN se estaba oponiendo, queriendo obstaculizar. Entonces, pues adelante fuimos con esta creación de la Guardia Nacional como una institución nueva, como una institución que busca pues recuperar lo que yo creo que los mexicanos en lo largo y ancho del país deseamos, que es pues la paz, la tranquilidad, la seguridad. Y esta Guardia Nacional que se integra por lo que era la Policía Federal, por elementos de lo que era la Policía Federal, por elementos de lo que era la Policía Militar y por elementos de lo que era la Policía Naval, y se hace un cuerpo de seguridad que tiene presencia en todo el territorio nacional, que tiene facultades de carácter nacional y que tiene también las obligaciones de apoyo y subsidiario a los gobiernos estatales, municipales, y que también tiene la responsabilidad de atender aquellos delitos de alto impacto y que son del orden federal. Y entonces, pues apoyamos en regateo la creación de esa Guardia Nacional. Sin embargo, y desgraciadamente vemos que en el gobierno no han podido, no saben o no quieren, pues atender el tema como se debe y dimensionarlo también como debe de ser. Porque una cosa es tener el instrumento legal y otra cosa es ejecutarlo, cumplirlo, hacer que las cosas sucedan. Y eso ya le corresponde al gobierno federal, al ejecutivo, al presidente. Y desgraciadamente vimos que el secretario de Seguridad o exsecretario de Seguridad, Alfonso Durazo, pues en realidad nunca tuvo mucho interés por la seguridad pública. Estaba creando su plataforma para irse de candidato a gobernador, y que bueno, pues vimos que se fue de candidato hace algunas semanas, hace ya prácticamente un par de meses, renuncia y se va de candidato. Y aún incumpliendo con obligaciones que tenía. Estaba ya dentro de la glosa del informe agendada su participación, su comparecencia ante la Cámara de Diputados, y no se presentó, simplemente las fue posponiendo y nos llevó con la sorpresa de que pues se iba de candidato, y pues ya nos dejó así que vestidos y alborotados para poder cuestionar los avances, o mejor dicho, los retrocesos que ha habido en materia de seguridad, y sobre todo pues cómo se ha instrumentado y qué resultados ha dado este nuevo cuerpo de la Guardia Nacional. Nosotros deseamos que le vaya bien a esta institución, porque creemos que si le va bien, pues eso quiere decir que estamos recuperando seguridad, que estamos recuperando el Estado de Derecho. Sin embargo, cuando la política la dicta el presidente, bajo esta tesis de abrazos, no balazos, bajo esta tesis de querer decir que se va a resolver esto, pues con los consejos de sus mamás, de los delincuentes, y este tipo de ocurrencias
que hemos visto por parte del presidente, ni más ni menos. Es cuando vemos que también pues no basta con crear una institución, con darle facultades, si no hay dirección y no hay líder que eche a andar estas instituciones, y lo peor, ¿no? Que tenga pues, estos tipos de propuestas y de criterios que son inverosímiles, que no puede encajar, que sea a veces un presidente que señala más a la oposición, que ataca más a la oposición o a quien él cree que son sus retractores, que la propia delincuencia. Y que entonces esto pues, es de no creerse, es un asunto que de verdad nos parece muy grave y que el presidente pues niega la realidad. Hoy México vive un mayor grado de homicidios dolosos que en el pasado. En los 2 años del presidente Andrés Manuel López Obrador, que lleva como gobierno, que acaba de cumplir la semana pasada, pues hay más muertos que en los primeros 2 años del gobierno de Peña, o que en los primeros 2 años del gobierno de Calderón, o que en los primeros 2 años del gobierno de Fox. Nos podemos ir así hacia atrás, y el que tiene el récord del mayor número de homicidios dolosos y de crímenes de alto impacto es el actual gobierno. Este actual gobierno que tanto critica el pasado, pero que no ve su presente y que lo peor, no está viendo el futuro a donde está llevando a México. Si les parece, vamos con otro video. Te saluda Fernando Torres Graciano, diputado federal del PAN. Hoy comparto contigo los resultados y trabajo que en el grupo parlamentario del PAN hemos impulsado en la Cámara de Diputados. En el PAN nos oponemos y proponemos. Nos opusimos a la desaparición de los fideicomisos, que no es otra cosa más que los recursos que se necesitan para atender los problemas por desastres naturales como sequías, inundaciones o un terremoto. Recursos que eran para potencializar el trabajo y la creatividad de nuestros jóvenes, de sus estudios. Dinero para impulsar el cine, el arte, la cultura. Recursos para atender temas de salud. Así es como nos opusimos, pero también proponemos. Y proponemos mejoras para la economía familiar, para la economía de los estados, para la economía de los municipios. Vamos a seguir trabajando. Nos vamos a oponer, pero también vamos a proponer. ¿En qué temas hemos levantado la voz y nos estamos oponiendo en la discusión diaria ahí en la Cámara? Los temas que nosotros consideramos que no son de beneficio para México y para la gente son aquellos temas que creemos que afectan directamente pues, a la calidad de vida de la gente, al desarrollo de las instituciones, al crecimiento económico del país. Por eso fue que nos opusimos a la desaparición del fideicomiso para la promoción turística, un fideicomiso que tenía éxito porque logró que México fuera avanzando en su liderazgo en cuanto a turismo a nivel mundial. Ya ocupábamos el 5º lugar de destino turístico a nivel nacional y que este fondo lo que hacía era promocionar lo que México tiene. Somos un país con mucha riqueza natural, mares, con cultura, con muchas pues zonas arqueológicas, y con muchos temas de interés para los extranjeros, y que veníamos creciendo, y que esta proyección que teníamos en materia turística pues no es otra cosa más que recursos, empleos, la creación de empleos de los hoteles, de los destinos turísticos que también ofrecen servicios, que ofrecen los restaurantes, que ofrecen el servicio de las guías y de los recorridos turísticos, etcétera, y que genera empleo en muchos destinos de México, y que finalmente pues se desapareció este fondo del fideicomiso para la promoción turística, y que hoy estamos viendo de las consecuencias. Hemos caído como destino turístico, independientemente de la pandemia. Me queda claro que la pandemia tiene un efecto en cuanto a ahorita el turismo en todo el mundo, pero antes del tema de la pandemia, México empezó a caer como un destino de preferencia turística. También nos hemos opuesto a las leyes de ingresos y a los presupuestos que aprueban. ¿Por qué? Porque vemos que están afectando temas muy sensibles como es el tema de los medicamentos, que hoy vemos lo que nunca se había visto. Escasez de medicamentos para la gente que tiene problemas crónicos, escasez de medicamentos, que esto me parece criminal para las personas que tienen cáncer y sobre todo de manera particular los niños con cáncer, que hemos visto cómo los papás desesperados van, protestan y luchan por tener el acceso a esos medicamentos, que hay desabasto, y el presidente simple y sencillamente dice que son sus enemigos políticos.
Yo no veo a un padre de familia que lo único que le importa es tener la salud de su hijo, que tiene un problema tan grave como este del cáncer, buscando pleito con nadie. Yo lo que veo es la desesperación por lograr tener los medicamentos y los servicios de salud eficaces y de calidad. Y que el presidente diga, son nuestros adversarios que nos critican. No, son padres de familia desesperados por tener esos medicamentos. Hoy hay escasez también en las vacunas, y eso es producto de un mal presupuesto, mal ejecutado y mal planeado. Por eso nos hemos opuesto a estos presupuestos del gobierno federal, porque también hay otro tema fundamental. Se han afectado las finanzas de los estados y de los municipios. Ya lo han dicho los gobernadores, que han señalado la falta de apoyos y de recursos extraordinarios para los estados. Y el presidente dice, les hemos dado lo que les corresponde. Lo que no dice es que el presupuesto tiene varias bolsas. Y en una de ellas, efectivamente, hay una fórmula que establece cómo se va a distribuir parte del presupuesto. Y esa es la parte que él dice, les hemos cumplido puntualmente. Sí, pero hay otras bolsas de recursos para infraestructura, que es donde él ya no apoyó a los estados, que es ese recurso que los gobernadores pues trataban de buscar en su momento a través de proyectos de infraestructura, y que demostraban que ya tenían avance y que podían acceder a recursos extraordinarios. Y esa parte es la que ya no han tenido acceso, porque todo el dinero se está yendo a los caprichos del presidente. A una refinería que los expertos le han dicho no tiene ningún sentido, porque ya no es tiempo de volver a hacer refinerías. Actualiza las que tienes, modernízalas y trata de invertir en generación de energías limpias, ya no en una refinería. Pues no, ahí la terquedad de mandar el dinero a Tabasco a la creación de una refinería. Y también hemos visto cómo se va el dinero a la construcción de un aeropuerto nuevo, y dejó pues prácticamente en un 60% de avance una inversión del anterior aeropuerto que representaba pues casi 300,000 millones de pesos, y que se quedaron ahí enterrados, tirados, porque el presidente quería su propio aeropuerto. Y también proyectos como el del tren Maya, que no vemos cuál va a ser el beneficio en términos de movilidad. Y como podemos poner varios ejemplos de cómo se han destinado los recursos para lo que él quiere, y no ha volteado a ver ni las necesidades de los estados y de los municipios. También quitaron y eliminaron los recursos de los municipios que recibían para temas de seguridad, lo que conocíamos como el Fondem, un recurso en el que los municipios ya contaban con él para efecto de equipar a sus policías, para mejorar, para capacitarlas, para tener mejores condiciones de seguridad, y que también fue eliminado. A eso nos hemos venido oponiendo una y otra vez, y lo vamos a seguir haciendo, porque nos parece que el presidente ha perdido de vista que el dinero público, el dinero que tiene México como presupuesto, no es del gobierno. Ningún gobierno en el mundo genera dinero por sí mismo. Ese dinero es de los ciudadanos que pagan sus impuestos, de las empresas que pagan sus impuestos, y que el gobierno solamente es el que administra esos recursos, y los tiene que administrar de manera así, honrada, de manera eficaz, y también de manera productiva, es decir, que venga a resolver temas, que venga a generar riqueza a la aplicación del presupuesto, y que venga a generar también mejores condiciones de vida. Y eso no lo estamos viendo. Yo por eso aprovecho aquí para decirle a todas aquellas personas, adultos mayores, que hoy reciben un apoyo del gobierno federal, pues que lo sigan recibiendo, pero que tengan claro algo: no se los da el presidente. Ese dinero es de todos los mexicanos, que no se los está dando Andrés Manuel López Obrador. Ese dinero es de México, de los mexicanos, de las empresas que pagan impuesto, y de los profesionistas, y de los hombres y mujeres que con su trabajo también pagan un impuesto. Decirles a los jóvenes que hoy reciben algún tipo de apoyo, lo mismo. Lo que ustedes deben y necesitan y deben exigir es condiciones para tener oportunidades de empleo bien pagado, condiciones para poder acceder a estudiar, a seguir preparándose. Deben exigir programas que realmente les resuelvan los problemas a largo plazo, y no un apoyo económico de corto plazo que el día de mañana no te va a resolver el futuro. Nos parece que en ese sentido tenemos una gran diferencia de visión entre lo que ve el presidente como el apoyo a los que más necesitan y lo que vemos nosotros. Hay que ayudar, sí, sin duda, a los más desprotegidos, pero no es así como lo hace el presidente, queriendo simplemente dar dinero sin ningún control. Si les parece, vemos el último video.
¿Quieren regresar, maestro Toño? ¿Sí? Te saluda Fernando Torres Laciano, diputado federal del PAN. Hoy quiero agradecerte que nos hayas acompañado en el trabajo legislativo a lo largo de estos 2 años. También quiero ratificar el compromiso de seguir alzando la voz, de impulsar propuestas, de seguir haciendo valer a Guanajuato, a León, ante el Pacto Federal. Aunque el gobierno federal se niega a reconocer lo que Guanajuato representa, habremos de seguir luchando por un Guanajuato mejor. Síguenos y acompáñanos en este trabajo legislativo. Estamos aquí con el licenciado Fernando Torres Laciano con el tema acciones y resultados de su trabajo legislativo. Les recuerdo el número 477-842-9375 para que hagan sus preguntas. Adelante. Pues vamos a seguir insistiendo en que este gobierno está dejando a México en un problema de seguridad económico y ahora, y muy grave, de salud pública. El presidente ha dicho que primero los pobres. Contra eso estoy totalmente de acuerdo. Pero lo que no dijo, ¿qué quería decir cuando señala primero los pobres? Si decir primero los pobres es ir a inundar pueblos en Tabasco y luego tener el cinismo de decirles tenían que tomar una opción entre que se inundara la capital y estos pueblos, ¿esa es su visión de primero los pobres? No tuvo, se me hace ruin, no tuvo ni siquiera la previsión de mandar desalojar esos pueblos, de mandar a darles apoyo para que pudieran salir antes de que llegaran las inundaciones y que luego diga, pues no me voy a mojar los zapatos, ¿por qué? Con eso no resuelvo nada, mientras la gente sigue viviendo en el agua. ¿Esa es su visión de primero los pobres? Cuando él desaparece, por ejemplo, las guarderías, que eran un instrumento que venían a resolverle un problema a las madres, jefas de familia que trabajaban y que tenían la seguridad y tranquilidad de ir a dejar a su hijo y que sabía que iba a estar, o su hija, y que sabía que iba a estar cuidado, alimentado, conviviendo con otros niños de su edad, que le quiten el programa solo porque fue un programa exitoso de los gobiernos panistas. Eso es su visión de primero los pobres, porque quien más se afectó al quitar estas guarderías fue la gente más necesitada. El riesgo hoy de morir en un hospital público es mucho mayor que el de llegar enfermo con la pandemia en un hospital privado. ¿Por qué? Porque hay escasez de medicamento, porque alteraron los números, porque están saturados, porque el presidente salió a decir al arranque de la pandemia que no importaba el no usar cubrebocas, que no importaba el abrazarnos, que no importaba porque él tenía controlado el tema y que haya tenido el descaro de decir, me vino como anillo al dedo. ¿Qué dirán las familias, los padres o los hijos, los esposos, las esposas, los amigos de estos casi ya 110,000 muertos por COVID cuando escuchan esta frase de nos vino como anillo al dedo? Es una burla y desgraciadamente la gente que más ha muerto por este problema han sido los más pobres. Ese es el concepto del presidente de primero los pobres, o el haber eliminado los apoyos que había para los emprendedores, los pequeños emprendedores, las pequeñas empresas, que son comercios familiares, que no eran las empresas grandes como él señala, son los pequeños negocios donde viven 2, 3 personas, de donde sale el dinero para alimentar a una familia y que requerían ese apoyo y que se negó a dar, sobre todo ahora con el tema de la pandemia. Y estos empleos y esos pequeños negocios son de la gente que más necesita. Eso es para él, primero los pobres. Me parece que el presidente ha tenido un desacierto en muchos temas, pero a quien más ha afectado con sus desaciertos es precisamente a los más pobres. Por eso creemos que tenemos que seguir impulsando propuestas, levantando la voz, propuestas para recuperar la economía, propuestas para recuperar el sistema médico que él vino a desbaratar y que afortunadamente, hay que decirlo, por cierto, que aquí en Guanajuato se impuso el gobierno, el gobernador, y no estuvo de acuerdo en trasladar las facultades en materia de salud que tiene el gobierno del estado al INSABI, a este nuevo sistema creado por el gobierno federal. Y hoy eso nos tiene y nos demuestra que no se equivocó. ¿Por qué? Porque hoy tenemos a Guanajuato como uno de los estados que tiene el mejor manejo de la crisis de pandemia, pero independientemente de la pandemia también uno de los estados con el mejor sistema de salud y de abasto de medicamentos, muy por encima del gobierno federal.
Qué bueno que no se sumó a esta propuesta del INSABI, porque vemos que el presidente también en los temas de salud está fracasando. Sabemos que hay muchos retos y que no todo es culpa de un gobierno. Si a mí me dicen que los 110,000 muertos que tenemos hoy por la pandemia son culpa directa del presidente, también sería injusto decirlo así. Me parece que no. Finalmente es un tema y un problema a nivel mundial. Pero lo que sí es su responsabilidad es haber puesto a López-Gatell, quien parece más preocupado por su imagen y por su estrategia de comunicación que por resolver el problema. Lo que sí es su responsabilidad es que no haya vacunas, no solamente para la pandemia, sino para ninguna de las muchas enfermedades que hoy tenemos, porque dejaron de comprar medicamentos y que hoy sigamos viviendo la escasez de estos medicamentos y que nos digan que es un problema de corrupción. Se le olvida al presidente que tiene ya 2 años gobernando y que ya no puede seguir echándole la culpa al pasado. Lo que sí es una responsabilidad de él es que las instituciones, las dependencias de salud funcionen y funcionen bien y que no le mientan a la gente con el cambio de las cifras. Esa sí es su responsabilidad. Pero bueno, parece ser que el presidente no lo ve así. Él tiene, como siempre, otros datos y creemos que en eso tenemos que seguir nosotros levantando la voz como grupo parlamentario del PAN. Falta todavía mucho por hacer. Casualmente, y les comparto que vamos a una semana, esta semana y la próxima, pues a una discusión de temas muy importantes, de temas que son de importancia para la nación y para la salud pública y para la economía y para muchas cosas. Y les pongo unos ejemplos. Quizá entre esta semana y la próxima se esté votando el tema de la legalización de la marihuana. Un tema que estamos pidiendo se pueda prorrogar la discusión porque ya fue votado en el Senado, pero no es un tema sencillo. Es un tema que más allá de las libertades de las personas, también tiene efectos de carácter de salud pública. Tiene un gran problema que en lo personal yo he visto y analizado. Estamos pasando en este dictamen que se aprobó en el Senado de 5 gramos que estaban permitidos de manera libre a 28 gramos. ¿Saben qué significa esto? Alrededor de 25 cigarros. Y que me digan que una persona que trae 25 cigarros de marihuana es para su consumo, pues simplemente le da risa. Porque ¿quién consume 25 cigarros? Al contrario, creo que ese tema, al aumentar la dosis que pueden traer o el gramaje que puede traer una persona de manera libre, lo que van a fomentar es la venta en el menudeo de la marihuana y que nos vayan a envenenar a los niños en las escuelas, en las secundarias. Creo que es un tema que tenemos que revisar con mucho cuidado en la discusión que se va a dar en esta semana posiblemente respecto a la legalización de la marihuana. Otro tema que se va a discutir es el tema que tiene que ver con lo que se llama la subcontratación o lo que se ha conocido como el outsourcing, que no es otra cosa más que prohibir, que esa es la propuesta del presidente, que empresas contraten a otras empresas para que les den servicio de personal y que sin duda hay que regularlos, sin duda que hay que revisar qué empresas han abusado de esta figura para evadir sus obligaciones fiscales o para violentar los derechos laborales y prestaciones sociales de los trabajadores. Por supuesto que tenemos que revisarlo, pero no es prohibiendo, porque lo que va a ocasionar es la pérdida de miles y miles de empleos. Es otro de los grandes temas que tenemos. Otro tema que también se va a discutir en estos días es el de la posible autorización a la Unidad de Inteligencia Financiera para que pueda cancelar las cuentas a su juicio de quien considere. Y entonces aquí es un gran riesgo porque es un instrumento que pueden usar con un matiz político y creemos que se le está dando un enorme poder a una sola persona y que además por otro lado se está violentando pues, lo que son los procesos. Nadie puede ser tocado en sus personas, en sus papeles, en sus propiedades, si no es mediante una resolución judicial después de un proceso y no solamente por una disposición administrativa como lo pretenden hacer. Y como esos temas, traemos varios que seguramente en estos días vamos a estar todavía discutiendo. Aquí lo que estamos viendo, y me parece que es un gran riesgo, y aquí quiero citar una palabra de Carlos Castillo Peraza cuando él decía hace ya algunas décadas que estábamos viviendo una univerbocracia, y es lo que vivimos, una univerbocracia todos los días en las mañaneras de parte del presidente, donde pareciera que solamente su visión de las cosas es la que cuenta, donde vemos que no escucha solamente él tiene la razón, cualquier persona que proponga algo diferente,
que cuestione algo de lo que él decide, que señale algún error, es porque seguramente son conservadores, sus enemigos, o porque son los de la mafia del poder. Así no es, presidente. No es así. Nosotros hemos demostrado la voluntad para ir en algunos temas y poder apoyarlos. Pero si no hay tampoco responsabilidad, compromiso, y no hay la intención del gobierno federal de resolver estos problemas de fondo, de escuchar y de atender, nosotros seguiremos siendo una posición combativa, que no tengan la menor duda. Muchas gracias, licenciado Fernando. Vamos a entrar a preguntas y respuestas. Secretaría. Gracias, Fer. El señor Ricardo Alanís hace una pregunta, dice, ¿qué opinas del desastre ecológico con el Tren Maya? Ahorita este tema me da pie para poder también comentar pues, lo que ha sido la renuncia de varios funcionarios del gobierno federal y de primer nivel, de secretarios, que al no verse escuchados e incluso han entrado en conflicto con el propio presidente, en esa razón que comentábamos. Así lo hizo el primer secretario de Hacienda y después lo hizo precisamente también la secretaria de Medio Ambiente en aquel momento, que pretextaron que era porque se había subido un avión y lo habían parado para que alcanzara a subirse. Realmente no fue el problema. El tema fue que los dictámenes técnicos, ecológicos, decían que no era viable este proyecto del Tren Maya y que no es viable desde el punto de vista de sustentabilidad, insisto, de medio ambiente y ecológico, pero tampoco es viable desde el punto de vista económico. Y entonces, pues en aquel momento la secretaria, yo creo que evaluando las responsabilidades que iba a asumir y que firmar dictámenes que sabía que en el futuro podían causarle a ella problemas de carácter no solamente administrativo, sino también de carácter penal a su persona, pues decidió dejar ahí el tema. Nos parece que no es un proyecto que tenga el sustento desde el punto de vista técnico de manejo del medio ambiente. Creemos que debería de ser revisado y que pudiera modificarse. Sin embargo, pues escuchamos también y hemos visto que no hay ninguna intención de cambiarle absolutamente nada a su proyecto. Nos parece que también, la verdad, le va a ganar el tiempo y que este Tren Maya, que es un proyecto muy grande, pues quizá ni lo alcance a consolidar. Lo que vimos de avances hace unos meses, que él hizo un recorrido por el sureste, pues nos demuestran que pues, el tren no está más que la ruta y la verdad van en un avance pues, mínimo respecto a lo que es la infraestructura de este Tren Maya. Gracias. Otra pregunta también del mismo señor Ricardo Alanís. ¿Cuáles son las comisiones en las que participas tu diputado? Sí, participamos en la Comisión de Vivienda como secretario, en la Comisión de Gobernación, en la Comisión de Defensa Nacional y en la Comisión Bicameral. Es una comisión que se integra por diputados y senadores y se llama la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. El señor Interberto Moreno pregunta, ¿qué propuestas se le proponen a Guanajuato para cambiar y cómo podemos apoyar a los adultos mayores en esto de la seguridad? Me parece que hay un avance en temas de seguridad en el Estado y que luego nos confundimos porque hay otros temas que pues, sin duda nos preocupan también como guanajuatenses y que han sido tema y nota en cuanto a homicidios, el tema de las fosas, etcétera. Pero también lo que hemos venido diciendo, es un tema, todo este tema de los delitos fuertes y de gran impacto, pues que son de origen de delitos del orden federal. Eso no quita la responsabilidad del gobierno estatal, pero sí no podemos perder de vista que hay un primer responsable y que desgraciadamente el que nos pase aquí en nuestro territorio pues nos debe preocupar a todos. Y en el caso de los adultos mayores, me parece que ahí en los programas que hay por parte de varios gobiernos municipales y en el caso del estatal, pues sí vienen a resolver muchos apoyos porque a veces no solamente es el dar dinero, también es el dar condiciones para que un adulto mayor pueda ir a convivir con otros adultos mayores, pueda acceder a asesorías si tiene algún problema de carácter legal, pueda acceder a los servicios médicos, pueda tener la posibilidad de resolver otro tipo de problemas. No todo es dinero y ahí es cuando vemos que tenemos una diferencia de visión en cuanto a lo que es dar servicios de desarrollo social a grupos vulnerables y solamente repartir dinero. Creo que en eso afortunadamente somos diferentes. Sí, gracias. Guadalupe Mares pregunta, ¿cómo se está cabildeando el manejo de la seguridad pública en México?
¿cómo está el entrecruce de la información entre los diferentes niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal? Pues mira, esperemos que cambie la política de seguridad pública que había manejado el anterior secretario. Con la llegada de la nueva secretaria puede establecer un diálogo mucho más franco, más abierto con los gobiernos estatales y municipales, que pueda también asumir compromisos de apoyo a los municipios. Nos parece que ahí es un tema de oportunidad, que se fortalezca a los municipios en el tema de seguridad, que se les dé mayores facultades y también mayores recursos. Amigos de internautas de Región Oficial, este ha sido el segundo informe legislativo del diputado federal Fernando Torres Graciano. Gracias por su atención, su amabilidad de estar en su tableta, en su teléfono o en su computadora y haber estado aquí en León, Guanajuato. Mi nombre es José Arias San Nicolás, decirles gracias. Hasta la próxima.